En una reciente entrevista, la asambleísta Esther Cuesta ha hecho una declaración impactante al enfatizar la necesidad de continuar con el proceso de juicio político en contra de Guillermo Lasso. Esta declaración no solo refleja la importancia que algunos sectores políticos le dan a este proceso, sino que también pone de manifiesto la polarización política y las tensiones que existen en el país en torno a la gestión del gobierno saliente. En medio de un contexto político complejo, la asambleísta Cuesta plantea la posibilidad de una acción histórica por parte de la nueva asamblea. Ustedes, como bancada de Revolución Ciudadana, ¿tienen una postura en ese sentido? ¿Ustedes creen que se debe retomar el juicio político? ¿Van a plantear eso? ¿O de alguna manera van a decir, bueno, hay cosas más importantes, vamos a dejar ese tema de lado? Le voy a dar mi postura personal. Mi postura personal es que debemos continuar el juicio político. La Asamblea Nacional tiene ese tema pendiente que lo tratamos, como usted recuerda, Fabricio, el 16 de mayo, y el juicio político debe continuar y la Asamblea Nacional debe tomar una decisión. Pero como bancada no han tomado una decisión. No hemos tomado una decisión, pero espero que sea la posición que yo tengo, que es la posición de muchos de mis compañeros legisladores de Revolución Ciudadana. ¿Prevén analizarlo? ¿Es un tema que al menos está en la agenda inmediata como bancada? Es un tema que lo hemos tratado, pero no a gran profundidad. Teníamos que conformar la organización de la Asamblea, pero seguramente en los próximos días sí lo vamos a tratar. La nueva asamblea se enfrenta a una oportunidad histórica que no puede ser pasada por alto. La censura y destitución de un presidente que algunos califican como narcopresidente, entre comillas. Este proceso de juicio político ha generado un intenso debate en la sociedad ecuatoriana, con argumentos a favor y en contra, y con un claro deseo de transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades. La asambleísta Cuesta, al insistir en la necesidad de continuar con este juicio político, señala la importancia de llevar a cabo un proceso justo y transparente que responda a las preocupaciones legítimas de la ciudadanía y fortalezca las instituciones democráticas. En conclusión, la declaración de la asambleísta Esther Cuesta resalta la importancia de la responsabilidad que recae sobre la nueva asamblea en Ecuador. La decisión de censurar y destituir a un presidente es una medida extraordinaria que debe de ser tomada con suma seriedad y de acuerdo a las normas legales y constitucionales. Este proceso no solo tiene implicaciones políticas, sino que también puede afectar la estabilidad y la confianza en las instituciones democráticas del país. La asambleísta Cuesta plantea un desafío importante a la nueva asamblea que deberá tomar decisiones fundamentales en un ambiente político cargado de tensiones y expectativas. Ecuatorianos, Pamela Aguirre insta a reactivar juicios políticos en la Asamblea Nacional. En un reciente anuncio, Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional, enfatizó la necesidad de retomar los juicios políticos pendientes, una tarea heredada de la Asamblea anterior. Este llamado refleja un compromiso renovado por la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en el ámbito político. Los juicios tienen que retomarse, estimado Vicente, porque eso es parte de la acción de la anterior Asamblea Nacional. No pueden simplemente olvidarse, tienen que retomarse y saldrán los informes a favor o de archivo, pero eso depende también de los plazos. ¿Pero qué va a pasar a aquellos que no tienen interpelantes? Todos no tienen interpelantes, casi la mayoría. Sí, eso es uno de los temas que a nosotros nos ha preocupado, por lo cual hemos hablado con el presidente de la Asamblea para que a través del CAL y también de la Unidad de Técnica Legislativa, de la Coordinación Jurídica, se nos dé una guía respecto a los plazos, porque hay muchos que habrían concluido los plazos, porque existió un pare en la Asamblea. Sin embargo, eso significaría
que también la Asamblea pierde su capacidad de fiscalización. Creo que se tiene que hacer una interpretación respecto a los plazos y también al tema de los interpelantes, porque la figura de la muerte cruzada es la primera vez que se pone en marcha en el Ecuador y por eso tenemos un vacío jurídico. Pero ese vacío jurídico nos tiene que resolver el órgano pertinente en la Asamblea Nacional. Sin embargo, mi criterio es que se tienen que continuar con esa salvedad de plazos y de la posibilidad de que exista otro interpelante. La Comisión de Fiscalización, bajo el liderazgo de Pamela Aguirre de Revolución Ciudadana, junto con Luis Alvarado de ADN como vicepresidente, se han comprometido a abordar los juicios políticos que habían quedado en suspenso. Ustedes, por el honor que me dan, de manera unánime, estoy muy convencido que de esta manera de tener los compromisos, los diálogos, nosotros vamos a llegar muy lejos, no nos vamos a olvidar de las cosas que están pasando en estos momentos en nuestro país. Ya es hora, como hemos hecho hoy, de mostrar con toda capacidad que podemos hacer y podemos sumarnos para hacer un cambio total. Definitivamente nosotros queremos tener un Ecuador grande, un Ecuador con tantos cambios que tenemos que hacer y vamos a estar seguros que con esta comisión de fiscalización vamos a tomar las medidas pertinentes para poder sacar al país adelante. Este equipo incluye a miembros destacados como Ramiro Vela, César Omaguinga, Ronald González, Sofía Espín, Lenin Barreto, José Roger Villasís y Adriana García, cada uno aportando su experiencia y perspectiva única al proceso. Señora Presidenta, señor Vicepresidente, la ciudadanía de manera general nos han colocado aquí. Hoy la responsabilidad de nosotros es con ellos. Agradezco a Dios la oportunidad porque deseo que cada uno de ustedes tengamos la sabiduría para trabajar con honestidad y con transparencia. Y que no solamente recordemos que 6 meses son los que se tienen que investigar. Tenemos casos de corrupción en el cual la ciudadanía está latente y esperanzados en que nosotros, cada uno que estamos aquí en este puesto de la fiscalización, podamos con transparencia, con honestidad, sin pensar en nombres, poder hacer un trabajo correcto. Lo hablo de manera general por el bien de todo el Ecuador. Y les felicito a cada uno de ustedes, porque sé que van a llevar en alto cada una esa responsabilidad y ese cargo que hoy día la ciudadanía, por medio de cada uno de los asambleístas y su voto, les han otorgado. La designación de Aguirre y Alvarado al frente de la comisión ha sido crucial para reavivar el impulso hacia la transparencia y la justicia. Adriana García, de Gente Buena, resalta la importancia de investigar la corrupción a fondo para avanzar en el desarrollo del país. En conclusión, la reactivación de los juicios políticos representa un paso vital en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la democracia en la Asamblea Nacional. La decisión de Pamela Aguirre y su equipo de retomar estos casos pone de manifiesto su compromiso con un gobierno responsable y transparente. Esta iniciativa es un claro indicativo de que la nueva dirección de la Comisión de Fiscalización está decidida a marcar una diferencia significativa en el panorama político del país. Hay un video impactante. Mónica Palacios ha hecho una declaración contundente sobre su compromiso para el nuevo periodo legislativo. Enfocándose en su labor desde la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, Palacios ha dejado claro que su principal objetivo será fiscalizar los casos de narcotráfico que involucran al gobierno del encuentro. Esta declaración no solo revela su determinación para abordar temas claves en la política ecuatoriana, sino que también refleja la creciente atención y preocupación en torno a asuntos relacionados con la seguridad y la transparencia en el país.
Hola, mi nombre es Mónica Palacios y voy a empezar a trabajar aquí desde esta Comisión de Soberanía Alimentaria. ¿Por qué estoy aquí? Justamente porque voy a fiscalizar los envíos de droga en contenedores de fruta. Voy a fiscalizar todo el narcotráfico del gobierno del Encuentro y tal vez del actual gobierno. Mónica Palacios, al asumir la responsabilidad de trabajar desde la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del sector agropecuario y pesquero, plantea un desafío importante para el gobierno del Encuentro. Su compromiso de fiscalizar los casos de narcotráfico indica una clara intención de mantener la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión. Este anuncio también sugiere que la asambleísta Palacios está dispuesta a abordar temas sensibles y complejos que afectan la seguridad y la estabilidad del país, lo que podría tener un profundo impacto en la política ecuatoriana. En conclusión, las palabras de Mónica Palacios resuenan como un llamado a la acción y una advertencia para aquellos involucrados en asuntos relacionados con el narcotráfico en el gobierno del Encuentro. Su compromiso de trabajar desde la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del sector agropecuario y pesquero para fiscalizar estos casos demuestra su determinación para ejercer su papel legislativo con responsabilidad y diligencia. El país estará atento a cómo se desarrollan estas investigaciones y qué consecuencias podrían surgir de esta valiente declaración. Urgente país, urgente en Petroecuador, sospechas de corrupción de contratos de guardianía. En un giro preocupante, Petroecuador se encuentra en el centro de una controversia por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de guardianía privada. A pesar de las directrices claras para evitar contrataciones de última hora, la licitación avanza a un ritmo inusualmente rápido, levantando sospechas sobre su legitimidad y transparencia. Eso lo vimos precisamente con Janet Inostroza en Visionarias. A 3 días de que se vaya el gobierno, en Petroecuador trabajan más rápido que nunca. No para producir más petróleo, sino para exprimir los pocos recursos públicos que quedan. Son varios los contratos que tratan de sacar a última hora, entre ellos el de servicio de guardias de seguridad privada. Son 5 procesos de contratación que superan los 137 millones de dólares. Hasta el viernes a las 4 de la tarde, los procesos estaban en la etapa de calificación de ofertas. Media hora más tarde pasaron a la etapa de adjudicación de contratos. El gerente general de Petroecuador, Reinaldo Armijos, explicó que no puede frenar el avance del proceso porque teme que se ejecuten acciones de protección por parte de los oferentes. No voy a dar paso bajo ningún concepto a ninguna adjudicación o suscripción de contrato bajo ningún concepto. Ahorita todos los procesos que tenemos están totalmente parados. Sin embargo, el veloz avance del proceso genera dudas y no nos sorprendería que previo a la posesión de Daniel Noboa aparezcan firmados. Por eso es importante también que la comisión haya hecho su trabajo y pues después podremos de alguna manera determinar si es o no es correcto lo que se hizo. Lo que Armijos no pudo explicar es por qué las 5 comisiones técnicas que tienen a cargo estos contratos tienen un solo presidente. Se trata de Roberto Santana, quien el 15 de noviembre pasó de ser asesor de la Gerencia General a asesor de la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión y además presidente de las 5 comisiones técnicas para los contratos de seguridad privada. Estas son otras irregularidades que encontramos. 1. Incrementaron el anticipo de los contratos del 10 al 25%, que pasó de 13 millones a 34 millones de dólares. 2. Hubo empresas que se bajaron hasta 2 millones de dólares en sus ofertas. Sin embargo, todo apunta a que la adjudicada será la empresa que solo se bajó 86 dólares en su oferta. 3. El tiempo de duración del contrato normalmente es de 2 años. Sin embargo, estos contratos durarán 3. Es decir, el año y medio de gobierno de Daniel Noboa y 1 año y medio más del siguiente gobierno. Además del alza del incremento del anticipo,
Hay un tema que usted lo mencionó al inicio de esta entrevista y me decía, estos contratos están determinados para 2 años. No es así, están determinados para 3. Ahí sí le pido las disculpas debidas de ser muy preciso en la información porque yo no he entrado a estos procesos de manera directa. Existen comisiones y responsables. Muchas organizaciones observan estos y otros contratos. El pasado 31 de octubre, la Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada del Ecuador envió un oficio al gerente general de Petroecuador, en el que expresaron su preocupación por la vulneración de derechos a los trabajadores de la seguridad privada y posibles actos de corrupción por la presunta exigencia de millonarias comisiones. ¿Cómo es posible que un gobierno en transición esté generando este tipo de contrataciones cuando se podía generar o se puede generar en el gobierno que ya está prácticamente presente? Estos procesos avanzaron a pesar de la orden del presidente Guillermo Lasso de parar la firma de contratos de última hora. El mandatario electo, Daniel Noboa, hizo la misma exigencia a las autoridades actuales. No pueden gastarse los recursos del país y festinarse en las 2 últimas semanas. No es adecuado, no es conveniente, no es ético, no hay probidad en esa conducta. De tal manera que es preocupante que la administración pública esté apuradísima en gestionar contratos de último momento. Visionaria solicitó una entrevista a la directora del Servicio Nacional de Contratación Pública, Vanessa Centeno, pero su equipo de comunicación respondió que está con agenda en la ciudad de Guayaquil. Le enviamos las preguntas por mail, pero no respondió. La adjudicación de estos 5 contratos de seguridad privada estaba previsto para el 23, 27 y 28 de noviembre. Sin embargo, el proceso cambió sorpresivamente de estatus el viernes, lo que nos hace sospechar que quieren adelantar la adjudicación ante las alertas que estamos levantando. Reinaldo Armijos dice que no va a firmar estos contratos. Sin embargo, lo preocupante es que los deje adjudicados, lo que significa que al próximo gobierno no le quedará más remedio que ejecutar el proceso y tendrá que trabajar con las empresas que dejaron pasar todas estas irregularidades. Lo que la ética y la transparencia exigen es que se declaren desiertas las licitaciones y dejen que el próximo gerente de Petroecuador inicie el proceso de cero. Y es que la situación se complica con la posible elección de una empresa con poca experiencia y una propuesta económica superior a las demás. Este escenario se ve agravado por el incremento en el anticipo y la extensión del periodo del contrato, decisiones que alimentan las dudas sobre la integridad del proceso de licitación. La periodista Yanei Nostroza, en una producción de Visionarias Ecuador, expone estos hechos en un reportaje de 4 a 5 minutos, resaltando la urgencia de abordar estas preocupaciones. Además, las reacciones ciudadanas no se hacen esperar. José Alvear, en una entrevista con el medio La Posta, hace un llamado a la ciudadanía a despertar y tomar acción contra estos actos de corrupción, enfatizando la importancia de la denuncia y el reclamo activo. La crisis energética que vivimos fue creada a propósito, estoy convencido de aquello. ¿Para qué? Justamente para que se preste a negociados, a compras locas sin planificación, como lo están haciendo en los últimos 15 días, y que vamos a hacer todo lo posible para que no lo puedan cristalizar. Y algo más, no hay derecho a que los funcionarios públicos vayan al gobierno, se sienten y no entiendan la responsabilidad que es manejar los recursos que se pagan con nuestros impuestos y después se vayan con una sanción administrativa. Entonces creo que es el momento que los ciudadanos despertemos, reclamemos, pongamos denuncias y que esos malos funcionarios vayan a la jaula, vayan presos. En conclusión, este caso en Petroecuador no solo pone en tela de juicio la gestión de contratos dentro de la empresa, sino que también despierta una mayor conciencia cívica sobre la necesidad de vigilancia y denuncia de la corrupción. El clamor de figuras como Yanei Nostroza y José Alvear refleja un creciente descontento popular y un llamado urgente a una mayor transparencia y responsabilidad en las entidades públicas. La situación de Petroecuador podría ser un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción, impulsando cambios significativos en las prácticas de contratación y en la conciencia social sobre estos temas críticos. Al nuevo gobierno le esperan tremendos problemas que deben de arrojar grandes resultados.
Y Ecuador, en un clima político tenso y marcado por fuertes discrepancias, el asambleísta César Umahinga, representante de la coalición Actuemos, ha lanzado duras críticas contra el presidente Guillermo Lasso, calificándolo como inepto, ineficiente e inoperante. Estas palabras cargadas de controversia resaltan las crecientes tensiones en el panorama político ecuatoriano. En medio de este escenario, Umahinga también ha propuesto que el presidente sea enjuiciado penalmente, lo que agrega un elemento adicional a la discusión sobre el liderazgo y la gestión gubernamental en el país. En el Ecuador, tantas sinergias, acusaciones. Esta asamblea tiene que dar una credibilidad profundamente el amor, pasión por la patria. La injusticia jamás será absolutamente llevado a la impunidad. Y eso significa para nosotros una responsabilidad seria y contundente. Lo que acaba de acusar el presidente, que por fin ya se va, un presidente inepto, inoperante, ineficiente, la que hemos visto en el Ecuador lamentablemente. Por eso la acusación para nosotros es profundamente 100%. No estamos de acuerdo con esa declaración. No todos somos narcotraficantes, narcopolíticos. Somos gente honrada, humildes, sencillos. Será absolutamente claro al presidente de la República por esa acusación. Tenemos que pedir sobre todo juicio político y sobre todo demandar penalmente, porque hemos conversado con todos los asambleístas, están de acuerdo con esta acusación. Tiene que demostrar esa acusación. ¿Quiénes son narcotraficantes? ¿Quiénes son corruptos? Tiene que demostrar en la justicia. Eso es lo que significa realmente nosotros dejar absolutamente claro también nuestro posicionamiento de rechazo sobre la declaración del presidente de la República. Las declaraciones de César Umahinga reflejan la polarización política que ha caracterizado a Ecuador en los últimos años. La crítica hacia Guillermo Lasso se centra en su capacidad para gobernar y cumplir con las expectativas de la ciudadanía. Umahinga argumenta que Lasso ha demostrado ser inepto en la gestión de los asuntos públicos, ineficiente en la toma de decisiones e inoperante en la ejecución de políticas que respondan a las necesidades del pueblo. Estas acusaciones requieren un análisis objetivo y profundo de la gestión del presidente y su impacto en el país, ya que las opiniones políticas divergentes pueden influir en la percepción pública en el Ecuador. En conclusión, el llamado de César Umahinga a enjuiciar penalmente al presidente Lasso agrega un elemento de tensión adicional al escenario político ecuatoriano. La posibilidad de un juicio político y penal contra el jefe de Estado deberá ser evaluada cuidadosamente por las instituciones pertinentes, garantizando el respeto por el Estado de Derecho y los procedimientos legales establecidos. En última instancia, estas tensiones políticas y disputas reflejan la importancia de un diálogo constructivo y la necesidad de encontrar soluciones efectivas para abordar los desafíos que enfrenta Ecuador en la actualidad. No te olvides de dar like y suscribirte a nuestro canal. Entre más suscriptores temos, más nos ayudas a crecer. Y es que Guillermo Lasso, entre la negación y el optimismo de un regreso en 2025, no me rijo por burla, sino porque hasta dónde llega la ironía de este tipo. Un giro sorprendente, Guillermo Lasso, el actual presidente, enfrenta sus últimos días u horas en el cargo con una mezcla de negación y optimismo. Rodeado de un círculo cerrado de funcionarios leales, Lasso intenta proyectar una imagen positiva de su administración, a pesar de que muchos la consideran un fracaso, un fiasco. Incluso desafía las críticas al proclamar un posible retorno triunfal en 2025. Siga soñando, Lasso. Soñar no cuesta nada. Los zánganos, los que se preocupan solo de ellos, que viven en Bélgica y desde allá pretenden manejar la política ecuatoriana. Otra señora que vive en Washington,
y que controla votos en la Asamblea Nacional, y por ahí otros que se pasan más en Miami que en Ecuador, quieren controlar la política ecuatoriana. Probablemente lo harán en el próximo año, porque en el 2025 regresaremos para ponerlos en orden y continuar con nuestro trabajo de servicio al pueblo ecuatoriano. Cuando llegué al gobierno, el déficit fiscal, las cuentas del gobierno, tenían un déficit de aproximadamente 9.000 millones de dólares. Y en medio de aplausos de un grupito selecto en el Palacio de Carondelet, en Quito, Lasso insiste en su versión de un gobierno exitoso, ignorando las voces críticas que señalan lo contrario. Este optimismo contrasta fuertemente con la realidad percibida por una gran parte de la ciudadanía, que califica su mandato como insatisfactorio y lo acusa de dejar al país en una situación de precariedad. Su discurso, que algunos califican de inventado y alejado de la realidad, es visto como un ejemplo extremo de autoengaño y desconexión con las necesidades y percepciones del pueblo ecuatoriano. Lasso, un fiasco. Lasso, un hombre que jamás se centró en los problemas del Ecuador. Y hoy dice que va a regresar para devolverle al país dignidad. Oiga, señor Lasso, creo que usted se va y no vuelve nunca más. Porque en el 2025 regresaremos para ponerlos en orden y continuar con nuestro trabajo de servicio al pueblo ecuatoriano. En conclusión, la actitud de Guillermo Lasso en estos momentos cruciales de su presidencia refleja un dilema político personal. Por un lado, muestra su determinación de mantener una narrativa positiva sobre su gobierno, mientras que, por otro, se enfrenta a la desaprobación y el escepticismo de una población que lo acusa de dejar al país en una situación complicada. Su anuncio de un posible regreso en 2025 es recibido con incredulidad y crítica, marcando un final polémico para su mandato. Este escenario plantea interrogantes sobre el futuro político de Ecuador y la credibilidad de sus líderes en el contexto de desafíos económicos y sociales significativos. Pero eso no es todo. Acusó a Correa de estar desde Bélgica manejando la política y a Romo desde Washington manejando la política y los votos en la Asamblea. Lasso es un fracaso. Ecuatorianos, Adrián Castro, el Chungo, asambleísta, se enfoca para víctimas de femicidio y control de habeas corpus. Importante lo que dice. Adrián Castro, conocido como el Chungo, asambleísta, dedicado y comprometido, ha dado un paso adelante en su lucha por la justicia y la equidad social, al asumir la vicepresidencia de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos e Interculturalidad. Castro ha dejado claro que su principal enfoque será la búsqueda de justicia para las víctimas de femicidio y el control riguroso del uso de habeas corpus, especialmente en casos de liberación de delincuentes. Qué bueno, Castro, qué bueno de verdad. Conseguir esas metas, en verdad, trabajando 24/7. Para eso los equipos de trabajo de todos nosotros están este rato listos y caminando para poner en marcha algunos temas. Y quiero pronunciarme brevemente sobre un caso muy particular que creo que ustedes lo conocieron esta semana, con la detención del femicida de Abigail, del estudiante de la Universidad de Cuenca. Y en verdad, después de 38 días de que la Fiscalía y el SNAI hicieron de las suyas a un sujeto que salió libre por un informe, sabiendo que esta comisión es precisamente aquella que más bien dicho, va a encabezar el tema de las garantías constitucionales, creo que una de las principales investigaciones que debemos hacer y el tratamiento que debemos dar a los temas del femicidio son muy importantes. Yo le hago un llamado a esta comisión para que pongamos todo de nuestra parte para darle una respuesta a cantidad de mujeres que han sido asesinadas por estos femicidas, que sentenciados a muchos años salen libres de las manos de los informes del SNAI. Así que
con esa consigna que estoy seguro de que va a tener el apoyo de todos ustedes, les quiero agradecer y quiero darle en verdad todo ese Con un enfoque enérgico y decidido, el Chungo aborda dos de los temas más sensibles críticos en la justicia actual: la violencia de género y la manipulación del sistema legal. Su compromiso con las víctimas de femicidio se traduce en un esfuerzo por garantizar que sus voces sean escuchadas y se haga justicia, mientras que su postura sobre el habeas corpus apunta a evitar que este recurso legal se convierta en una herramienta para la impunidad de los delincuentes. El asambleísta destaca que asume esta responsabilidad con el máximo compromiso y promete poner todo su chungo, corazón y esfuerzo en estas causas. En resumen, la determinación de Adrián Castro, el chungo, de trabajar incansablemente en estos temas cruciales es un rayo de esperanza para aquellos afectados por la injusticia y la desigualdad. Su enfoque en la justicia para las víctimas de femicidio y en la regulación adecuada del uso del habeas corpus podría marcar un punto de inflexión en la forma en que se abordan estos problemas en la sociedad. Con su liderazgo en la comisión, en la asamblea, hay una expectativa creciente de cambios significativos y positivos en la protección de los derechos humanos y la justicia social en el país. En el documental titulado Guillermo Lasso Mendoza y su pasión llamada Ecuador, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aborda temas cruciales de su mandato y se pronuncia sobre la controvertida medida de disolver la Asamblea Nacional. En este contexto, el presidente enfatiza su compromiso con la democracia y se defiende de las acusaciones que han surgido en su contra, incluyendo la posibilidad de un juicio político. A continuación, profundizaremos en sus declaraciones y en la importancia de esta decisión en el panorama político ecuatoriano. Que la venía reflexionando algunos meses previos a mayo 17. Yo sabía que no había cometido peculado y muchos de los asambleístas lo sabían también que no había cometido peculado. Para la política vale todo, para ciertos políticos. En la política, en la buena política, hay cosas que no valen, como inventar un juicio al presidente de la República. Entonces, con todos los que querían un pedacito del Estado, a mí no me hubiera quedado más que ser un empleado de aquellos que votaban para defender al presidente de la República. Y dije, esto no vale para el Ecuador. El riesgo país había llegado a 2.500 puntos. La economía ya estaba sufriendo, pero iba a sufrir más si no había la muerte cruzada. Por eso decidí disolver la Asamblea Nacional. En los 900 días de gobierno. En el documental, el presidente Guillermo Lasso hace hincapié en su firme convicción de que la disolución de la Asamblea Nacional fue una medida democrática respaldada por el artículo 148 de la Constitución del Ecuador. Destaca que esta acción cuenta con el apoyo de una amplia mayoría de ecuatorianos con más del 70% de respaldo, según sus afirmaciones. Además, Lasso se pronuncia sobre las acusaciones en su contra, señalando que no cometió peculado y que no debe ser objeto de un juicio político basado en invenciones. En resumen, las declaraciones de Guillermo Lasso en este documental reflejan su firme postura respecto a la disolución de la Asamblea Nacional y su defensa frente a las acusaciones en su contra. Este tema continúa generando debates y polarización en la sociedad ecuatoriana, destacando la importancia de un debate democrático y transparente sobre las acciones del gobierno a medida que el país avance en este contexto desafiante. Pues deberá ser esencial mantener un diálogo constructivo y respetar los procesos legales y constitucionales para garantizar la estabilidad y la gobernabilidad en el Ecuador.
Durante el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, se proclamó con orgullo que el país fue el jaguar latinoamericano. Esa afirmación resaltaba el periodo de estabilidad y seguridad que experimentó Ecuador bajo su liderazgo. Sin embargo, en la actualidad se observa una percepción diferente en relación con la seguridad y el bienestar, ya que se argumenta que la violencia y la delincuencia han aumentado durante los mandatos posteriores de Moreno y Lasso, lo que plantea interrogantes sobre el legado de la Revolución Ciudadana. Y sinceramente, yo sé que esto van a sacarlo de contexto, pero no hay problema. Lo podemos defender académicamente en todos los niveles. Con lo que hemos hecho, con lo que hicimos. Ecuador, ejemplo de Latinoamérica y del mundo, el jaguar latinoamericano. El país que más reducía pobreza en la región. El país que más reducía desigualdad. El país que más avanzaba en educación. El país con el mayor programa de becas de toda la región. El país con la segunda red vial, solo superado por Chile, en Latinoamérica, que tiene el doble ingreso per cápita que nosotros. El país con segunda mejor infraestructura, y eso le ganamos a Chile. Solo estábamos por debajo de Panamá, por el canal de Panamá, en toda América Latina. Y no dicho por un medio correísta, dicho por el foro de Davos, ¿no? Por el foro económico mundial y el índice de competitividad de ese foro. Ellos son los que nos clasificaban así. El segundo país más seguro de América Latina. Uno de los 5 sistemas eléctricos más estables y más amigables con el medio ambiente del mundo. Ese fue el país que dejamos. Y hoy tenemos ruinas, compañeros. Pero con esos logros, sin hacer campaña, deberíamos tener el 80% del voto popular. Y acabamos de perder nuevamente las elecciones presidenciales. Ese es su desarrollo. Eso es parte del problema. Hay que formar a la gente. Además de que se benefician de su propia maldad. En los últimos años han salido 300.000 personas del Ecuador. 300.000, la mayoría votos, que ya no votan en Ecuador ni votan en el extranjero porque no están empadronados. Y les beneficia a ellos porque la mayoría de esos votos son nuestros, ¿no? Por supuesto, han utilizado todos los medios increíbles, los más deleznables, para tratar de derrotarnos. Sabía que íbamos a ganar una sola vuelta. Pregúntenle a Alberto Dají, él hacía encuestas con sus estudiantes de la Universidad de Trabajo, ¿no? Y había dicho, para que pierda Luisa, para que no pueda ganar Luisa en una sola vuelta, tendría que azotar a su propia madre en una plaza pública. Ilustrando con ese ejemplo, era prácticamente imposible que no ganemos una sola vuelta, hasta que mataron a Villavicencio. Sabían que era más útil muerto que vivo, estaba en cuarto o quinto lugar. Todos sabemos lo que era Villavicencio, ¿no? Todos sabemos. Pero nadie merece una muerte así, tan brutal. Y lo asesinaron, que nadie le quepa la menor duda, para perjudicarnos, y le resultó. Con eso obligaron una segunda vuelta y íbamos a ganar con 42% una sola vuelta que nos seguía. Era Topic, me parece, tenía 18, 19%, ¿no? Obligaron a una segunda vuelta, se unieron todos, más los millones, más los regalos, más la prensa corrupta. Bueno, no ganaron con 3 puntos, con muy poco, pero vencieron. Además, que la última semana también asesinaron a 7 de los 8 sicarios detenidos y dijeron que el que sobrevivió nos acusaba. Y eso lo dijo la propia fiscalía. Que había un testigo que había ya dado su testimonio acusando de autores intelectuales a políticos. Eso lo dijo la propia fiscalía días antes de la elección. Han utilizado todos los medios nunca vistos en Ecuador. Han traspasado límites que nunca se han traspasado. El asesinato de un candidato presidencial para tratar de derrotarnos. Y lo lograron. Pero solo temporalmente, compañeros. Solo temporalmente. La victoria final será la nuestra. El dolor es inmenso. ¿Cuántas vidas han destruido? ¿Cuánta persecución? Hay gente que ha perdido su casa, su carro, su matrimonio por cuestiones económicas, porque han tenido que pagar abogados, porque le han metido 60, 70 juicios en investigaciones de Contraloría, porque no encuentran trabajo porque retuitearon un tuit mío. Esa es la persecución que hemos recibido estos últimos 6, 7 años. Cosa inadmisible en un Estado de Derecho. Un expresidente condenado por influjo psíquico, de que le quepa alguna duda, vea la sentencia, lea la sentencia, vea las declaraciones de la fiscal Diana Salazar, de esa inepta, de esa corrupta. O sea, no estamos inventando aquí absolutamente nada. Es que yo no sabía, no. Decidió ignorar. Y sobre todo el periodismo es responsable, es culpable de lo que decide ignorar. Y decidieron ignorar la brutal persecución contra el correísmo porque éramos nosotros, los correístas, la izquierda, los que quieren cambiar la realidad, el status quo, los que quieren un país más justo, más próspero para todas y para todos, no solo para los banqueros,
No solo para unos cuantos, para todas y para todos. Han utilizado todos los medios, han destruido muchas vidas, pero por lo menos construyeron algo nuevo, mejor, destruyeron también el país. Pese a eso, compañeros, hay que ver el futuro con esperanza, hay que seguir luchando con alegría, esa es nuestra característica, vencer las dificultades. Sí, la traición de Moreno sigue costando muy caro, entregó el país, nosotros ganamos la elección del 2017, traicionó a sus electores y entregó el país a lo peor, a las mismas oligarquías de siempre. Han intentado, ¿no?, borrar el pasado, cuando éramos ejemplo para el mundo. A los jóvenes le hacen creer que antes Ecuador era Suiza, que vino el correísmo, lo destruyó y que estamos intentando de nuevo ser Suiza, ¿no? Cuántas falsedades, cuántas mentiras, como decía ahora, escuchaba su intervención, nos han retrasado 20 años y la crisis es muy profunda. Durante el gobierno de Rafael Correa, Ecuador experimentó avances significativos en términos de seguridad y estabilidad. En el foro de Davos se destacó que el país se había convertido en el segundo más seguro de América Latina. Este logro fue atribuido a políticas gubernamentales que priorizaron la inversión en seguridad, educación y desarrollo social. Sin embargo, con la llegada de nuevos líderes, se argumenta que sus pactos con grupos criminales y mafias han debilitado el tejido social y han contribuido al resurgimiento de la violencia y la delincuencia en el país. Esta situación ha generado preocupación y ha llevado a cuestionar el legado de la Revolución Ciudadana. En resumen, la afirmación de Rafael Correa de que Ecuador fue el jaguar latinoamericano durante su gobierno refleja un periodo de relativa estabilidad y seguridad en la historia del país. Sin embargo, los cambios políticos posteriores han llevado a un deterioro en la percepción de la seguridad y el bienestar en Ecuador, con un aumento en la violencia y la delincuencia increíble. Esto plantea preguntas sobre la dirección futura del país y la necesidad de abordar los desafíos actuales para recuperar la posición de liderazgo en América Latina, que una vez se enorgullecía de tener una gran calidad humana, un gran gobierno, como fue el de la Revolución Ciudadana, liderado por Rafael Correa y Jorge Glass. Y esto es debate en la Asamblea. Ana Galarza rechaza alianzas con el correísmo en búsqueda de la paz. Por supuesto, nosotros entendemos que gente buena quiere tener la tercera vocalía del CAL con apoyo del correísmo. Ya, y sobre aquello, ¿cuál es la postura que tiene Construye? Nosotros jamás seremos tibios con las mafias, nosotros no podemos pactar con las mafias a cambio de ningún espacio en la Asamblea Nacional para poder actuar en respeto con nuestros electores. En el actual panorama político de Ecuador, la asambleísta Ana Galarza del Movimiento Construye se encuentra en el centro de una controversia. Al responder a Sandra Rueda para la vocalía del Consejo de Administración Legislativa y confirmar la postulación de Sofía Sánchez por parte de Gente Buena, Galarza toma una postura firme. No pactará con el correísmo a pesar de los rumores sobre posibles alianzas. Esta decisión ha generado un intenso debate en redes sociales y entre el público en general. Bueno, tenemos que postular otro nombre para la tercera vocalía del CAL, que por ley le corresponde a la bancada de Construye. Hemos estado trabajando en la figura de nuestra compañera asambleísta Sandra Rueda, es una compañera asambleísta representante del sector de la Amazonía, tiene una voz de defensa clara en los intereses de la Amazonía ecuatoriana, está muy preparada para poder ser nuestra vocal en el Consejo de Administración de la Legislatura y estamos trabajando justamente en los cabildeos con el resto de fuerzas políticas. Supimos también esta tarde en esto de los cabildeos que van a postular a Sofía Sánchez los de Gente Buena que se fueron de Construye. ¿Sobre aquello conoces? Por supuesto, nosotros entendemos que Gente Buena quiere tener la tercera vocalía del CAL con apoyo del correísmo. Ya, y sobre aquello, ¿cuál es la postura que tiene Construye? Nosotros jamás seremos tibios con las mafias, nosotros no podemos pactar con las mafias a cambio de ningún espacio en la Asamblea Nacional para poder actuar en respeto con nuestros electores.
Mientras Gente Buena aspira a la tercera vocalía del CAL con el apoyo del correísmo, Galarza mantiene su posición de no alinearse con este grupo político. Esta postura es una clara indicación de las complejas dinámicas dentro de la Asamblea Nacional, donde las alianzas y acuerdos políticos suelen ser decisivos. A pesar de las críticas y comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios acusan a Galarza y a su partido de anteponer el odio a los intereses del país, ella sostiene que su decisión busca fomentar la paz y la estabilidad política, lejos de las controversias y divisiones que han caracterizado al correísmo. Por supuesto, nosotros entendemos que Gente Buena quiere tener la tercera vocalía del CAL con apoyo del correísmo. Ya, y sobre aquello, ¿cuál es la postura que tiene Construye? Nosotros jamás seremos tibios con las mafias, nosotros no podemos pactar con las mafias a cambio de ningún espacio en la Asamblea Nacional para poder actuar en respeto con nuestros electores. En resumen, la postura de Ana Galarza refleja una tensión entre la necesidad de encontrar consensos y el deseo de mantener ciertas convicciones ideológicas. En medio de acusaciones de odio y divisionismo, el desafío para Galarza y para otros líderes políticos es navegar estas aguas turbulentas buscando lo que considera, escuche bien, lo que considera mejor para el país, mientras se enfrentan a la realidad de un entorno político fragmentado y a menudo polarizado. El futuro de la Asamblea y su capacidad para promover la paz y la estabilidad en Ecuador dependerán en gran medida de cómo se manejan estas complejas dinámicas políticas. Esperemos que esta gente deje el odio a un lado y trabajen por y para el país. Solo eso necesitamos, ecuatorianos. Por y para el país. No te olvides de darle like, poner tu dedito y suscribirte a nuestro canal, tanto en Facebook como en YouTube.